Televisa presenta. El periodismo surge sobre las relaciones de los noticiarios, los cuales se imprimieron por primera vez en Lima a partir de la segunda mitad del siglo XVI y durante el siglo XVII. Cubrieron el espacio informativo de la época. Así también surge el primer periódico llamado El Mercurio Peruano. Este apareció a finales de la época colonial, a mediados de enero de 1791, el cual se convirtió en uno de los primeros periódicos publicados en el Perú. Raúl Porras se destacó por ser un gran pensador peruano, el cual generaba contribuciones de conocimiento cultural nacional. Fue un diplomático, historiador, catedrático, abogado y ensayista, el cual fue motivo de inspiración de investigaciones peruanistas. El periodismo colonial nace en el ambiente del virreinato. Las noticias de aquella época corrían en boca. Las noticias en aquel tiempo eran trabajo de los chismógrafos profesionales, los cuales se encargaban de transmitir desinteresadamente las noticias entretenidas y escandalosas. Desde 1584, de Antonio Ricardo sacó el primer libro de prensas limeñas y sudamericanas, el cual se titulaba El conocimiento de los tiempos. También se publicó El Mercurio Peruano, el cual realizó una doble e histórica labor. El periodismo político. Libre de la tutela de don Simón, a quien en esos días hostilidad en la república que él mismo había fundado, satirizaba alegremente la Riga. Aparecen en ese año dos diarios que representan un ventajoso adelanto material y un concepto más amplio del periodismo: el Telégrafo de Lima, adicto a la administración de la mar y del Paro, que era su sostén, y el Mercurio Peruano, redactado por Pando y el Grupo Conservador, efectos a Gamarra y La Fuente. El Telégrafo y el Mercurio no ofrecían exclusivamente disertaciones literarias, políticas y filosóficas, como los periódicos del año 2 y del año 21, sino que traían además una guía diaria comercial, marítima, entrada y salida de vapores, lista de pasajeros, movimiento de aduanas. El editorial venía luego caldeado, sí de oposición, moderado y razonador, sin ministerial. Faltaba en este plan ya algo ordenado a la sección propiamente informativa, la crónica o la gacetilla, de los hechos diarios. Al día siguiente de una revolución o de cualquier otro suceso de trascendencia, el diario lo daba por conocido a los lectores y se limitaba a comentarlo. En el periodo de Gamarra la polémica periodística es acre, incisiva y violenta, como ninguna. Posicionada del poder por un golpe de Estado, Gamarra se conserva en el apoyo por un autocrático círculo de militares, valientes probados en guerra. En el penitente y convencional El Telégrafo y el Pelayero, dos escritores mediocres pero apasionados, José Félix y Joan Bernardo Sofía, fustigan enconadamente la tiranía de Gamarra y sus secuaces. A los desvergonzados ataques de Igonian y Sofía responden con frío desdén y castigadora ironía. Don Felipe Pardo, joven redactor del Conciliador y La Miscelánea, con flexible lógica y elegancia formal, José María Pando en La Verdad y El Mercurio Peruano. El Conciliador y La Miscelánea que ellos redactaron fueron sin embargo superiores a todos los periódicos de su tiempo. Decididos proveedores de la ilustración, sus redactores evitaban las discusiones políticas. Las hojas periodísticas de estos días, El Mercurio Peruano fue el diario serio y generalmente leído. El comercio de aquella época, sobre todo en el gobierno de Gamarra, de Exaltación o de R2, renace el Telégrafo, extinguido en 1829, y ocupa el lugar del Mercurio, que desaparece. Un periodista mozo y viril, Bonifacio Lasarte, asombra en el limeño por la seguridad de su convicción y la eficacia de su lógica contra orgullosa. El limeño provoca diarias y empeñosas polémicas con el Telégrafo, el Veterano y el Genio de Arriba, y los numerosos periódicos satíricos que aparecen en esa época de uno y otro lado. El Comercio era un diario de avisos, de muy pocas noticias, tan falto de secciones informativas con el Mercurio y el Telégrafo, cuyo tipo periodístico copiaba. Su poco sentido periodístico era tal que, por falta de secciones propias, hubo veces que se ocupó de los toros en el folletín y la crítica de las obras teatrales en el editorial.
Las revistas de carácter histórico, literario y científico tuvieron corta duración entre nosotros. El más lejano ejemplo es el del Mercurio peruano, que debe considerarse como tal por la índole de sus estudios. Fueron estas revistas obra de algunos cenáculos de intelectuales entusiastas cuya cultura estaba en completa disonancia con el medio. Sobraban siempre colaboradores gratuitos, pero faltaban suscriptores. Los escasos y decorativos con que solían adornarse muchas de ellas se dispensaban de la lectura para ocuparse únicamente de la encuadernación. La inofensiva manía coleccionista y el entusiasmo abnegado y gratuito de los redactores prolongaron la vida de muchas de nuestras publicaciones intelectuales. El ensayo de revista de esta clase más antiguo dentro de nuestra vida republicana corresponde a la Crónica Política y Literaria de Lima, publicada en el año 1827, y que contiene un material literario apreciable y de buen gusto. En 1976 supera en ventas a su rival histórico, La Gaceta del Norte, convirtiéndose en el periódico más vendido del norte de España. En esta época aparece por primera vez La tira de Donceles, de Luis del Olmo, no confundir con el periodista radiofónico del mismo nombre, que se mantiene hasta hoy. A fines de 2008, con el lanzamiento de la edición regional del norte, el comercio comenzó a editar ediciones locales en las principales ciudades del norte del Perú. Sin embargo, su principal lectoría se concentra en Lima. El Peruano. En junio de 1980 apareció la segunda sección del Peruano, donde se publicarían los avisos de administración de justicia y edictos, y en diciembre del mismo año se editó la separata de normas legales como cuerpo propio, donde aparecían solamente las normas gubernamentales emitidas en el día respectivo. Su aparición se da en octubre de 1990, constituyendo el primer diario oficial del Perú, impreso a color, con el formato que presenta hasta la actualidad, dando origen al actual boletín oficial.